Buenos días. A continuación presentaremos a Stanley para hacerle una entrevista. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, aquí con nosotros Stanley, un personaje del pasado, participante en la revolución bolchevique de 1917. Claro. Esa lucha fuerte, pero con mi ideología logramos salir adelante. ¿Nos podría decir, vamos desde el principio, cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia, mi niñez pues nací primero que nada en Rusia en 1879. Mi padre pues era un zapatero, le gustaba tomar, era alcohólico de hecho, era de región acáustica, de Georgia, sometida en Rusia con los zares. Quedé huérfano a muy temprana edad, en donde estudié en el seminario eclesiástico donde fui expulsado pues por mi ideología, no sé por qué no les gustaba, era muy revolucionaria creo mi ideología hacia ellos. Fui expulsado en el año 1899. Bueno, y sobre la lucha que tuvo del grupo socialista contra los zaristas, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué se sucedió? Sí, te digo, desde que era pequeño los zaristas ya se encontraban ahí. Comenzó esa lucha por los mismos motivos hacia mí, de que mi padre pues había muerto, era alcohólico, me fui expulsado por mis ideas, no sé, pero bueno, esa lucha comienza con los zaristas, ya que ellos querían tener el poder hacia nosotros, y pues nuestro partido, que fue el socialismo, no se iba a dejar junto con todos los hombres que tenía a mi cargo. Muy bien. Cambiando de tema, ¿a qué se debe el nombre de Stalin? Bueno, ese nombre se debe gracias a mi triunfo en la revolución bolchevique en 1917, lo cual Stan quiere decir hombre de acero. Ok. ¿Cómo es que llega secretario general de su grupo en 1922? En 1922, bien, recuerdo esa fecha como si fuera ayer esa fecha. Pues llegué a ser secretario general muy fácilmente, ya que Lenin no tenía ideología, pensamientos propios. Pues llegué a secretario general gracias a mi lealtad hacia él y mis ideas propias que permitieron ascender más bien dicho, hacia ser secretario general en 1922, como tú lo habrás dicho ahorita. Y después de esto, después de ser secretario general, ¿qué pasa con su compañero Trotsky? Ese fue una basura para mí. Pues bueno, te cuento. Al ser yo secretario, yo quise firmar un convenio, un pugma con Trotsky, ya que veía venir la muerte de Lenin, lo cual él era nuestro jefe, por decirlo así. Entonces quiero hacer un convenio con Lenin, pero Lenin no quiere. ¿Por qué quiero hacer el convenio? Porque yo veo preferitismo, o le veía más favoritismo a él que a mí, porque en mí veían esas ideas revolucionarias, con lo cual no les gustaba a Lenin. Y exactamente en 1924 Lenin muere, pero el líder le da preferencia a Trotsky, ya que me consideraba a mí como demasiado cruel, pero pues gracias a mi inteligencia, a mi influencia y a mi poder,
pues logré el control sobre la información del partido, aliándome con Zinoviev y Kename para imponer sobre Trotsky, empezando una nueva lucha ideológica, creando un régimen comunista socialismo en el país contra la revolución permanente. Ok, bueno, ¿nos podría comentar, después de eso, qué ocurre? ¿Cuál es su segundo paso? Mi segundo paso, buena pregunta. Bueno, mi segundo paso fue, yo tenía una ambición sobre todo el poder, todo ese poder que me hacía sentir bien. Bueno, primero iba a eliminar a quien se me pusiera enfrente, sin importar quién fuera. Yo lo iba a exterminar, lo iba a desaparecer. Como fue en el caso de Trotsky. El Trotsky, al estorbarme, al no hacer un convenio conmigo, un pacto, lo mando a matar en 1940. Tras eso me separo del partido de la izquierda que comandaban Zinoviev y Kennebev. Entonces, al separarme de ellos, los mando a ejecutar en 1936 y posteriormente de eso me involucro en el partido de la derecha, pero igual, tras unos años que ese partido lo dirigía Bukharin y Rykov, en 1938, como igual te digo, me estorbaban y yo quería más poder, los mando a desaparecer en 1938 e inicié una dictadura, sí, algo te digo, sangrienta, pero porque si no las cosas no funcionaban, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y dígame, ¿qué ganó con todo esto? ¿Qué gané? Gané mucho, fíjate. Gané algo que nadie jamás había ganado. La Unión Soviética se mantuvo bajo mi poder, implementando un régimen que era más totalitario y exigía más. Y tras tanto poder que ya había logrado, ¿qué pensaba hacer? Bueno, ¿qué pensaba hacer? Bueno, ya con tanto poder podía hacer lo que yo quisiera, podía gobernar el mundo si yo quisiera, pero bueno, pues gracias a mi poder, creé un proyecto socioeconómico comunista en Rusia en un modelo. También creó un modelo en una conversión de la URSS, lo cual esto me llegó a ser una gran potencia, radicalizando las tendencias autoritarias presentes entre los bolcheviques desde la revolución y eliminando todos los rastros de las ideas democráticas. Dígame, ¿qué es lo que pasó con su gobierno, con todo lo que tenía a su mando? Con todo lo que pasó en mi mando, pues le di a mi gobierno, le di trabajo, transporte, sanidad, lo trasladé a solucionar problemas de minería nacionales, lo cual nunca se iban a imaginar de eso. Y les di educación, como ya te mencioné. Hice un sistema lo cual ganaríamos todos. Sin embargo, mucha gente me siguió apoyando, ayudando, y logramos que mi gobierno fuera creciendo y creciendo hasta lograr hasta lograr ser una gran potencia. Bueno,
Lo que más nos interesaría es sobre los pactos o algún convenio que haya llegado a firmar con sus compañeros. Un convenio, un pacto, bien. Bueno, eso lo que tú acabas de mencionar sobre un pacto o un convenio, sí, desafortunadamente o afortunadamente llegué a un pacto llamado Germano-Soviético en 1939 con Alemania, los nazis, para asegurarme, porque más que nada para asegurarme de que tuviera tranquilidad en mi tierra, ya que yo no iba a arriesgarme a perder mis fronteras, lo cual era Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Yo no me iba a arriesgar a perder esas fronteras, ya que me habían costado trabajo, esfuerzo e ideas, lo cual muchas veces nunca fueron aceptadas por varias personas. Okay. En ese pacto que nos comenta, ¿cuáles fueron las complicaciones, los problemas que tuvo? Sí, tuve problemas. Bueno, el primer problema que tuve fue que ese maldito de Hitler, me traicionó. Yo había creado la URSS, mas sin embargo él invadió esa propiedad, lo cual no le permitía, no tenía derecho a eso, arrastrándome así a la guerra. Pero gracias a mi inteligencia, a mi inteligencia, más que nada a mi visión, rápidamente movilicé las energías de mi gobierno, de mi país. ¿Para qué esto? Para que con esto Hitler no tuviera por dónde atacar, por decirlo así. No le di más opciones, más oportunidad de seguir invadiendo mi territorio. Tras esto se crea la guerra patriótica, lo cual hago detener a Hitler un momento para así fortalecer y estar listo para esa guerra. Bueno, y por último, cuéntenos, ¿qué pasa nuevamente con la guerra contra los nazis? ¿En qué termina eso? Sí, ¿en qué termina? Bueno, yo hago un tratado con Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Por qué hago este convenio o este pacto? Porque desafortunadamente Hitler logra que yo pierda gente, ¿sí? Que pierda gente. Entonces yo al ver eso hago un convenio con Estados Unidos y Gran Bretaña para así proteger mi proyecto, la URSS, y gracias a eso nuevamente hago que mi país sea la primer potencia junto con ellos. Pero bueno, la guerra con los nazis, después de eso viene la guerra con los nazis. Fue un enérgico retrasado de desmovilización de su ejército, hasta que pude tener en mi poder armas atómicas, lo cual con eso hice grandes triunfos en varios lugares, dando inicio así a la Guerra Fría. Sí, a la Guerra Fría. O sea, me ayudó la guerra, las bombas atómicas, pero pues a su vez también creé la Guerra Fría, así desapareciendo o casi desapareciendo la URSS. Ok. Bueno, Stanley, eso sería todo. Muchas gracias por haber venido a nuestra entrevista
Y lo esperamos en una nueva entrevista, a ver si nos podrá acompañar. Sí, Claro, muchas sí. gracias. Nada. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues Joseph Bensarion, o mejor conocido como Stanley, que murió el 5 de marzo de 1953 a causa de una apoplejía cerebral provocada por su hipertensión. Esto ocurrió en Moscú, Rusia. Será recordado como un hombre de sangre fría y de gran ambición. Les damos las gracias y por estos minutos de atención y los esperamos en nuestra próxima entrevista. Hasta luego.